abrazos y no balazos. Esa es la verdadera realidad donde consintieron al narcotráfico. Es ahí donde más creció el Mayo Zambada, en esos 6 años en donde obtuvo claramente la impunidad. De los más buscados, ahí es donde creció precisamente el contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos. Eso es lo que nos tiene hoy en esta posición. Oye, Héctor Saúl, ¿tú reconoces que con el gobierno de Felipe Calderón y este combate frontal fue que se inició lo que ellos llaman la tendencia a la alza? Hubo una política de atacar directamente al narcotráfico. ¿Y eso provocó ese pico? La solución del narco con el gobierno es con Morena, no es con ningún otro gobierno. Okay. Esa es la situación actual y la verdad, lo que no le gusta decir a Arturo, los que se coludión con el narco es Morena. ¿No hubo colusión durante los gobiernos del PAN? Por supuesto que no hubo combate directo. No, pero de ningún tipo. No hubo combate directo, lo dijo muy claro. Sí, hay que hacer la payasada que ella hizo en el Senado, ¿eh? O sea, ella se vistió... Ahí está señalando Melania, es más payasada. Entonces, es la payasada que ella hizo en el Senado, ¿eh? Entonces, recordemos a Xóchitl Gálvez y imagínense cómo hubiera participado en la final del Mundial. Es una falta de respeto hacia Xóchitl que venga ella a se decir vistió así. Me parece que es una grosería. Pero bueno, sucede con este gobierno de este régimen. Pero tú lo estás resumiendo que solo fue por una foto. Hubo todo un tiempo previo y posterior en donde tienes al presidente al lado. Qué mejor manera de externarle tus preocupaciones como mandataria, Pedro, que tenerlo claro que sí, y lo celebró. Ojalá hubiera resultados. Entre todo lo que está envuelto, ¿no? Está el que el Mayo pueda estar en Estados Unidos, que fue por un engaño, en donde se presume una cierta participación, o no, del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en este caso, Arturo? Pues es el resultado de una terrible política criminal implementada por el Partido Acción Nacional, el resultado de haberse aliado con el crimen organizado. Fíjate, Vicente Fox es citado en uno de los autores que más halaga a la oposición, Anabel Hernández, cuando describió en su libro que Vicente Fox había permitido la primer fuga del Chapo Guzmán en el año 2001, y por la puerta grande además. No solamente eso, el encargado de nombrar al subdirector de reclusorios federales fue Damaso López, quien después sabríamos que se convertiría en el compadre del Chapo Guzmán, y ahí empezó la autoría intelectual de esta relación con el cártel de Sinaloa. No solamente eso, se acusa en esta misma narrativa de Anabel Hernández de que este soborno de $3 millones para dejar salir al Chapo Guzmán lo recibe Genaro García Luna, que después fue nombrado secretario de Seguridad Pública por Felipe Calderón. Por supuesto que Felipe Calderón sabía, el propio subsecretario de la Defensa le dijo con toda claridad: oiga, su secretario está implicado con el cártel de Sinaloa, y la respuesta de Felipe Calderón fue removerlo y meterlo en la cárcel. Entonces, si hoy podemos culpar a los grandes responsables del gran crecimiento del fenómeno del narcotráfico y del cártel de Sinaloa, ¿no? Pues es a los del Partido Acción Nacional. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Si volteamos a ver las cifras, pues mediante Felipe Calderón recibió al país con 28.6 homicidios dolosos, ¿no?, por día. Cuando terminó, acabaron en 70. Cuando entró Enrique Peña Nieto, que siguió apoyando con contratos a Genaro García Luna, empezó en 70, terminó con 100. ¿Cuándo baja? Oye, pero solo cuando llegamos nosotros, hoy con menos un 50%. El Mayo llevaba décadas delinquiendo en el país. Claro. Y el más buscado del mundo. Llevaba décadas, digamos, empezó, suponemos, en el gobierno priista durante aquellos años, y luego llegó el PAN, pero luego también llegó Morena, llegó el PRI, luego llegó Morena, y él continuaba delinquiendo. No fue sino hasta que se lo llevaron con engaños, que hoy lo vemos ya con una sentencia de por vida, pero no fue Morena quien lo apresó. Bueno, a ver, yo empezaría por decir que hubiéramos esperado a una colaboración como la que se dio, por ejemplo, con el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y seguramente hubiéramos tenido ese resultado. O hubiéramos esperado a una colaboración como la que sucedió cuando atrapamos a Ovidio Guzmán y nosotros lo extraditamos. Nadie más, ¿eh? En el caso del Mayo, ¿qué sucedió? Que lamentablemente esta falta de cooperación y de coordinación lo que hizo es que generara un colapso de violencia muy importante. ¿Cooperación con quién? Con el gobierno de Estados Unidos. Cuando hablas de cooperación y no de que te escondan, no una operación como lo hizo México, ¿no podía detenerlo solo? Claro que lo podía detener solo. Si tenía también información Estados Unidos, ¿no?, de dónde estaba, de cómo podían acceder, pues tenía que haber confiado en el gobierno. Pero digamos, vamos a excluir este suceso en donde Estados Unidos interviene a través. Es que no es excluyente. Pero es que hubo la oportunidad durante muchos años antes para poderlo apresar. Claro, por supuesto, y estoy seguro que como sucedió con el Mencho y como sucedió con Ovidio Guzmán, si Estados Unidos hubiera compartido algo de información para poder atrapar a este sujeto, los escenarios que hubiéramos podido medir no hubieran sido tan lamentables como la cantidad. O sea, la determinante violencia era la información de Estados Unidos. No es la determinante, podría haber sido un elemento. Muy bien, ¿no? Héctor Saúl. A mí me parece que Arturo, mira, siempre se le olvida que ya son gobierno y llevan 8 años siendo gobierno. Además les encanta señalar la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio. Fíjate nada más que pues es sorprendente decir que fue en el PAN donde crecieron estos cárteles.
los únicos gobiernos que han combatido directamente al narcotráfico son los de Felipe Calderón, son los del presidente Fox. Aquí está, mira. Y mira, se le olvida, está sus gráficas, pero no trae una gráfica en donde dice que hubo 120,000 muertes violentas con Felipe Calderón, 150,000 muertes violentas con Enrique Peña Nieto, pero hubo 200,000 muertes violentas con Andrés Manuel López Obrador. Y si hay una política fallida, es la política de abrazos y no balazos. Esa es la verdadera realidad donde consintieron al narcotráfico. Es ahí donde más creció el Mayo Zambada, en esos 6 años en donde obtuvo claramente la impunidad. Los más buscados, ahí es donde creció precisamente el contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos. Eso es lo que nos tiene hoy en esta posición. Oye, Héctor Sol, ¿tú reconoces que con el gobierno de Felipe Calderón y este combate frontal fue que se inició lo que ellos llaman la tendencia a la alza? Hubo una política de atacar directamente al narcotráfico. ¿Y eso provocó ese pico, ese aumento, esa tendencia al alza? No lo sabemos. Nosotros tenemos que llevar un análisis serio. Pero que sí sabemos, digamos, si lo dicen los números. Bueno, si lo dicen los números, si vamos a los números, Pedro, si vamos a los números, y que no dice Arturo, es que hubo 200,000 muertes violentas en el sexenio de López Obrador. El sexenio más violento de todos los tiempos. No es comparable con Felipe Calderón. Sí, que diga la verdad. Además, no fue el gobierno de López Obrador quien soltó a Ovidio Guzmán. Esa es la verdad. Fue el presidente López Obrador quien fue a saludar a la mamá del Chapo 7 veces a Badiraguato. Fue Adán Augusto el que le dio el mando al comandante H en Tabasco con la barredora. Es el crecimiento del Mayo en el sexenio de López Obrador. Las acusaciones de los Estados Unidos con la colusión del narco con el gobierno es con Morena, no es con ningún otro gobierno. Esa es la situación actual y la verdad, lo que no le gusta decir a Arturo, los que se coludieron con el narco es Morena. ¿No hubo colusión durante los gobiernos del PAN? Por supuesto que no hubo combate directo. No, pero de ningún tipo. No hubo combate directo, lo digo muy claro. Sí, hay que ser serios. Porque tú no puedes venir a defender aquí un gobierno cuyo secretario de seguridad está encarcelado. Y sé que les duele que uno insista una y otra vez. Pero es la gran verdad. ¿Dónde está la barredora? Yo coincido con el compañero Benjamín Robles. La soberanía se debe defender y hay que defender la soberanía y no la subordinación. Pero en la política de las extradiciones ha habido una política de subordinación. Porque si antes se hacían las extradiciones y se criticaba que no se podía confiar en el Poder Judicial en México, ¿cuál es ahora el pretexto para enviarlos a Estados Unidos si ya hay un Poder Judicial en el que se puede confiar en este país? Eso es absolutamente inaceptable. Y si se criticaba en los gobiernos del PRI y del PAN que se extraditara y se juzgara en Estados Unidos a los criminales por crímenes cometidos en México, se tiene que condenar que también lo haga Morena. Bueno, a ver. ¿Qué le respondes? Yo cuando escucho a la oposición, la escucho siempre sin brújula, perdidos, ¿no? Primero contestar el argumento de Héctor Saúl, que me parece muy importante. Habla de una acumulación de lamentables, muy lamentables fallecimientos de mexicanas y mexicanos. Pero cualquiera con un mínimo de conocimiento de estadística, mínimo. No, yo esperaría que él, como secretario, igual que yo de la Comisión de Presupuesto, supiera sumar y restar. Sabría perfectamente bien que el efecto de una política pública que tiene una tendencia al alza acumula una gran cantidad de gente que fallece. Eso sucedió, por supuesto, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con tendencia a la baja. La única forma estadística, demoscópica, de poder demostrar que una política funciona es con la tendencia. No hay más. Oye, pero se acumularon muchísimos. O con la mentira. Por culpa de ustedes. O con la mentira. Que no solamente por culpa de ellos. A ver, ahora lo vemos con el caso de Ernesto Rufo. ¿No? El caso de Ernesto Rufo, a ver, el historial de este personaje, ahora defendido por Vicente Fox, por Felipe Calderón, por Jorge Romero, les mata la narrativa. Este personaje es la persona que encabeza la red de huachicol más importante de este país. No solamente eso, Jorge Romero se atrevió a decir, es que no es socio mayoritario, es el 1%, socio mayoritario. Los ferrotanques eran de él. Ya había una investigación, ¿y sabes qué él logró con el pasado Poder Judicial al que tanto critican? Un amparo para que no siguiera adelante la investigación. Hoy sabemos que gobernó Baja California con el auge del cártel de los Arellano Félix. Hoy sabemos que cuando gobernó falleció Luis Donaldo Colosio. Hoy sabemos de su relación con Salinas de Gortari. Y hoy sabemos que ustedes protegen no solamente al narcotráfico, que protegen también al control fiscal y, por supuesto, lo que ustedes llaman el cártel inmobiliario. Sí. Y respecto al tema de las extradiciones, es muy sencillo. Lo que se pide es reciprocidad. Tenemos 268 solicitudes. Ojo. ¿Tú crees que en Estados Unidos no hay líderes de cárteles? A ver, te lo pregunto. La pregunta que te hacía Juan era por qué si ya hay un nuevo Poder Judicial no confían en que los puedan judicializar aquí y tienen que enviarlos a Estados Unidos. A ver, reitero. Cuando se dio el proceso de la Ley de Seguridad Nacional, apenas estaba haciendo el cambio del Poder Judicial. No es cierto, primer tema. Por favor, ¿Sabes cuántos amparos tenían estos personajes? Por lo que no se fueron por los gobiernos de estos señores. Muchísimos amparos. Segundo tema relevante que me parece importante mencionar. ¿No? Cuando nosotros hemos solicitado que nos envíen a través de solicitudes de detención de extradición o de extradición, 268, ¿sabes cuánta gente nos han mandado desde 2018? Líderes de cárteles, lavadores de dinero. Dime cuántas. Pero
Cero. ¿Y por qué todos siguen mandando? Cero. ¿Y entonces por qué siguen mandando? ¿Quién, perdón? Ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos en la colaboración. Porque, a ver, porque Pero entonces no está, si no está colaborando Estados Unidos, ¿por qué lo siguen haciendo? A ver, subordinación. fíjate la estupidez. La estupidez y la diminutez de mente, ¿no? Si nosotros estuviéramos coludidos con el narcotráfico, ¿tú crees que estaríamos enviando gente para allá? ¿Tú crees que hubiéramos enviado a Vivian Guzmán? ¿Tú crees que hubiéramos...? Pues no es que no te quede de otra. No, es que de es otra que porque somos nos muy han presionado. distintos a ustedes. Porque está protegiendo fueron a alguien un más. narcogobierno. Esa es la verdad. Nosotros no, Muy esa bien. es la enorme diferencia. Héctor Saúl. Mira, la realidad le explota en la cara a Arturo. Es que de verdad es inconcebible cómo trata de decir tantas mentiras. Y perdón, Benjamín, pero el gobierno que soltó vídeo pues fue el gobierno de López Obrador. El que lo tapó. La persona que fue a visitar a la mamá del Chapo 7 veces y la saludó fue López Obrador. 7 veces. La persona que le entregó el mando de la policía de Ya te cuentas Tabasco mentiras. fue a Dan Augusto, al comandante H, para que creciera y crearan la barredora. Ese es un cártel nuevo allí, cártel Tabasco Nueva Generación, creo que se llama, pero no sé si formes Pero parte también tú, lo tuvimos porque nosotros. tenías muy También buena lo tuvimos amistad con nosotros, Dan no con Augusto, ustedes. pero yo sé que te duele. Hipócritas, cínicos. Y también es cierto que quien protege a Rocha Moya es este régimen. Rocha Moya tendría que estar en la cárcel. Si Rufo Appel está hoy preso, pues bueno, hay una investigación que se siga con el debido proceso. Pero no es lo mismo. Tú no lo El proteges. rasero de la justicia es Tú no lo vas a completamente proteger. diferente. Yo no protejo a nadie Vaya, que no uno que conozco. no, porque su líder sí lo ¿Me explico? protegió. Yo no lo conozco. Ah, qué bueno. Vaya, pero un sí panista exijo, que no lo protege. pero sí exijo que haya un debido proceso. Y no el doble rasero y la justicia selectiva que hacen Hay debido ustedes. proceso. ¿Dónde está Rocha Moya? ¿Dónde está Dan Augusto? En su casa. ¿En dónde están En el esas Senado. acusaciones? Las líderes del Huachicón, ¿dónde está Rafael Ojeda? El secretario de Marina, Supongo con que en dos su casa sobrinos también. coludidos en el Huachicón. ¿O también los van a defender? Porque esos también deberían de estar en la cárcel, ¿eh? Ok. Y yo no veo al secretario de ¿Eres Marina. Ministerio Público? Bueno, pues ¿Eres es que juez de lo control? mismo estás diciendo de Rufo Appel. ¿A O sea, poco? ya el sabes senador que él... se erigió el juez de control hombre, en esta mesa, ¿no? Es la verdad. Muy bien, sé que vamos les con duele. Otra vez, si el señor es culpable, que pague las consecuencias. Nada más, una cosa sí no me deja de sorprender. En un caso salen a defender de inmediato la presunción de inocencia y aquí están diciendo que es culpable. Si no es inocente hasta que se le demuestre y se le demuestre que pague las consecuencias. Pero qué curioso en un caso ver a las autoridades actuando y las instituciones actuando como debe ser si el señor es culpable y en otro caso no hacer absolutamente nada más que voltear la vista hacia otro lado. Eso es clarísimo que hay una motivación detrás. Última participación, conclusión breve, por favor, Pues Arturo. no sé si Juan Zavala tomó clases básicas de derecho, porque quien obsequia una orden de aprehensión no es el Poder Ejecutivo, no es el Ministerio Público, es un juez Es una de jueza, control. sí. En este caso es una jueza. Entonces él está esperando que nuestro Poder Ejecutivo meta a la cárcel a alguien cuando esa es la competencia directa del Poder sí sabes Judicial. que alguien es Me inocente parece- hasta que hay me una parece sentencia, que ¿no? está muy ¿Sí sabes confundido. o no? Me parece que ¿Sí está sabes? muy ¿Y sabes confundido. quién emite Pero la lo bueno, sentencia o lo bueno no? es que estamos aquí la menor para idea. ayudarlo, ¿no? A tener más conocimientos. Y estas mesas Tiene lo la menor han idea. ido formando de alguna forma. A mí me da mucho gusto, Juan, que cada vez pues, vas mejorando, digamos, ¿no? Y finalmente, pues cierro con esto. Imagínense ustedes qué hubiera pasado Una si payasada. Xochitl Gálvez, no es una payasada, es la realidad. Esta es la payasada que ella hizo en el Senado, ¿eh? O sea, ella se vistió... Ahí está señalando Melania, es más Entonces, esta es la payasada que ella hizo en el Senado, ¿eh? Entonces, recordemos a Xochitl Gálvez y Muy imagínense bien. cómo hubiera participado en la final del Mundial. Es una falta de respeto hacia Xochitl que venga Ella a se decir vistió esas cosas así. así. Me parece que es una grosería. Pero bueno, lo que sí puedo decir de la presidenta es que no tiene congruencia a este gobierno. Fíjate cómo se la pasan armando todo un discurso y una retórica, una narrativa en contra de Donald Trump, en contra del gobierno de Estados Unidos, y no le queda a la presidenta más que ir a los Estados Unidos a tratar de tomarse una foto con Donald Trump. Por favor. Eso es una falta de congruencia total. Además, una foto no resuelve los problemas Pero de era México. una buena oportunidad para a hablar de ver, frente con Sí, ella. claro que sí. Habla, Claro que sí. ridículos. Yo celebro que la presidenta haya salido del ostracismo y haya ido a los Estados Unidos. Sí lo celebro. Pero una Sí. foto tomada junto a Donald Trump no resuelve lo que pasa en nuestro país. No nos quitan los aranceles de encima. No se renegoció el Tratado de Libre Comercio. No Basta se quitan los 2036. señalamientos del narco con el gobierno. Los de ustedes. Pues esa es la verdad. Eso es lo que sucede con este gobierno de este régimen. Pero tú lo estás resumiendo que solo fue por una foto. Hubo todo un tiempo previo y posterior en donde tienes Pedro. al presidente al lado. Qué mejor manera de Ojalá externarle hubieran- tus Claro. preocupaciones como mandataria Pedro, que tenerlo claro que al sí, lado. y lo celebro. Ojalá hubiera resultados. No hay ninguna transparencia. Hoy tenemos encima aranceles. Hoy no hemos renegociado el tratado. Por Dios, ¿a qué fue la presidenta? Muy bien.